Buenos días, mi nombre es Sonia Patricia Trujillo Tovar, soy estudiante del doctorado en educación con extensión en San Cristóbal, docente de la institución educativa Agropecuario del Huila, sede Vega de Platanares, orientando los de preescolar y básica primaria. En esta presentación se realiza el estudio del curso Base Epistemológica con fundamentación en análisis epistemológico sobre las ciencias particulares y sus propios paradigmas, ciencias sociales, la historia y la educación. En relación con la intención investigativa, según el momento histórico de los orígenes de las ciencias sociales, de la educación, del lenguaje y la lectura. La intención investigativa se origina de la pregunta cómo la escuela es un lugar para cuidar el mundo para el desarrollo sostenible y humano a través de la lectura con sentido y significado. El objetivo integrador es generar una aproximación teórica del sentido y significado de la lectura para el desarrollo sostenible en las escuelas multigrado de la institución educativa Agropecuario del Huila, sede Vega de Platanares de Garzón Huila. Teniendo en cuenta los orígenes de las ciencias sociales, Grecia, que es la cuna de la filosofía, siendo la madre de la ciencia, la epistemología es una rama de la filosofía. También es el origen del conocimiento y la dialéctica es el diálogo, la retórica es el proceso de teorías diferentes y el mito, el pensamiento imaginario y subjetivo. Platón concibe la dialéctica y el mito en un mundo griego. Las ciencias sociales surgen cerca del siglo XIX en consecuencia de los procesos que experimentaba la sociedad europea de consolidación de los estados modernos, el capitalismo y la industrialización, según Higgs. También nace para construir un objeto científico a partir de las lecturas en interpretaciones teológicas sobre el comportamiento de los hombres y al abordar conocimiento social a partir de prejuicios y concesiones de sentido común. También es una de sus características de las epistemológicas y metodológicas peculiares que le negaban el reconocimiento acusándola de subjetiva. La dualidad de las ciencias sociales en su epistemología radica en que el hombre es a la vez sujeto, objeto científico, pero además este objeto científico es un sujeto consciente. El investigador es parte del mismo mundo que investiga según Lürtey. Las ciencias sociales no se encuentran limitadas a estándares generales como metodologías cualitativas, cuantitativas y o paradigmas, sino a responder con éxito a interrogantes del objeto de estudio. Las ciencias sociales no buscan establecimiento de leyes, regularidades, sino que intenta comprender particulares de un momento histórico, siendo de carácter único e irrepetible, según Wallerstein. Gerard-Ben dice que toda teoría o procedimiento ha de ser juzgado por sus propios méritos y de acuerdo a las exigencias con criterios que se adecúen a procesos en cuestión. Para concluir, las ciencias sociales brindan un apoyo muy importante al proceso de investigación de la intención investigativa, ya que aporta herramientas necesarias para aplicar teorías con metodologías de acuerdo al momento histórico y a la problemática existente, para encontrar soluciones asertivas, en este caso utilizando metodologías con enfoque cualitativo, sin omitir, si es necesario, las ciencias naturales y la física. Esta información se apoya en las teorías de autores que tienen sus documentos de soporte en las referencias bibliográficas. Los orígenes de la educación parten de la época primitiva, las antiguas civilizaciones, hasta los pedagogos contemporáneos. Primero nace la educación y luego surge la pedagogía. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia. En el Antiguo Oriente, India, China, Persia y Egipto, como también la Grecia antigua, se encuentran en similitud con la enseñanza basada en la religión y el mantenimiento de las tradiciones. Seguidamente, la antigua Roma dio origen a la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, arquitectura y la organización de gobierno, los métodos trivium y quadrivium, retórica, gramática y dialéctica. En Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos como escritura, ciencias matemáticas, arquitectura. En la educación de la antigua China estaba centrada en filosofía, la poesía y la religión. Persia se encargó de priorizar el entrenamiento físico y en Grecia la gimnasia, y Grecia es el lugar de la que parte el conocimiento occidental.
Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito y Sócrates. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, la estética, la poesía, la literatura y la gimnasia. En la época feudal, siglo XII y siglo XIII, surge la escolástica, pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia, la razón, la religión y la ciencia. En la Reforma, con Juan Luis Vives, con el trabajo de la enseñanza, planteó la idea de unión del trabajo con la enseñanza teórica reflejada en su máxima obra, Utopía. En la Contrarreforma encontramos a Comenius, quien fue el primero en plantear en su libro la palabra didáctica. La pedagogía tradicional comienza en Francia en los siglos XVII y XVIII con la presencia de los jesuitas en la institución escolar fundada por San Ignacio Loyola. Juan Jacobo Rousseau, en su obra El Emilio y el contrato social, son escritos que influyeron en la Revolución Francesa y el principal precursor del romanticismo. Juan Amos Comenius y Riccius proponen enseñar, no hacer más que una cosa a la vez. Kant propone los fundamentos de una educación laica. En la pedagogía contemporánea encontramos a John Dewey, de la corriente pragmática y funcional, afirmando que la validez del pensamiento se verifica en la acción considerando la mente en función de las necesidades del organismo para la sobrevivencia, apelando por ello a la relación interacción hombre y ambiente, métodos vivenciales aprovechando el contexto natural de las que nos habla la metodología Escuela Nueva. Ovide de Crowley, pedagogo educador, él manifiesta en el método global de la lectura y la globalización de las enseñanzas. Se refiere a una enseñanza no fragmentada. El constructivismo y cognitivismo de Piaget, de Vygotsky y otros autores como Brunner, que aportan el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción verbal significativa. Luego nos habla Freire con su principio del diálogo, enseña un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora, que tendrá pues sus dos momentos distintos aunque interrelacionados. El individuo se relaciona con su realidad con una visión crítica y se involucra en su contexto para mejorar. Finalmente, la educación ha tenido unos procesos de avance donde cada vez busca acercarse más el maestro al estudiante como mediador en una relación dialéctica, reflexiva y propositiva, donde se enriquecen mediante la socialización con los otros y su contexto. Epistemas del lenguaje. El origen común en África con el movimiento migratorio con el Homo sapiens iniciaron la conquista en el mundo hace más de 60.000 años. Quizás hace solo 50.000 años, en pleno Paleolítico superior, cuando los cromañones estaban a punto de comenzar a extenderse por Europa. En los tiempos modernos se observó las expresiones artísticas como la de Altamira de los desplazamientos de los neandertales. En el siglo pasado, Claudio Levi habla que mantenían un lenguaje tan diferente al de las formas de comunicación de los animales. También se habla que al explorar los cambios del ADN que pudieran estar relacionados con la evolución del lenguaje. Tomás Morgan habla de un lenguaje surgido por la necesidad de explicar cómo fabricar los utensilios de piedra, o sea, un aprendizaje del lenguaje por señas. Para Aristóteles, el lenguaje es sonido con significado. Existen estudios que consideran cruciales en las áreas motoras. Chomsky habla que el lenguaje está gobernado por una serie de reglas, principios, en particular sintácticos, que determinan el orden de las palabras de una frase. El lenguaje no podría ser mera imitación. También Chomsky habla de un sistema computacional infinito interno, flexible, que permite construir una infinidad de expresiones estructuradas jerárquicamente con interpretaciones semánticas. Finalmente, hoy también se habla de los estándares de referencia y el aprendizaje en el área del lenguaje por el MEN, y lo socializado está confrontado en las referencias bibliográficas presentes. Epistema de la lectura. En la época antigua, los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5.000 años, y en cambio los alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 3.500 años. Las primeras obras escritas en ocasiones permitían tener solamente una parte del texto. En la guerra del Peloponeso, los primeros textos eran un pasaje del Hipólito de Eurípides que data del 428 a.C.
En el siglo III, los inicios del siglo I a.C., en Roma, sus bibliotecas estaban completas de libros provenientes de los botines de guerra de los griegos. También se habla de los libros Lenten de tela de lino, en los cuales se conservaba fundamentalmente el saber sacramental. Carnot, en su pasaje de los caballeros de Aristóteles, se trataba de la lectura de un oráculo escrito que Nicias logró robarle a Paflagón, donde decía: déjamelo para que lo lea. En el siglo V atestiguan que en Grecia se practicaba la lectura en silencio y la lectura en voz alta era casi sistemática. En la segunda mitad del siglo VI, en Atenas, bajo los Pisistrátidas, texto homérico con miras así filológicas como pudo hacerlo el poeta Simoniades. En el siglo VII fueron precisas las exigencias de la ciencia escolástica para que las ventajas de la lectura fueran silenciosas, con rapidez e inteligibilidad. San Isidro observó que las enseñanzas de la gramática pueden incluso resultar provechosas para nuestra vida siempre y cuando sepan usarse para buenos fines. En Roma, en el año 181 a.C., los libros Numa, los rollos de papiro envueltos en hojas de cedro, en parte griego de contenido filosófico y doctrinal. En el siglo II y IV, las obras compuestas por introducción del pergamino permitió la redacción de varios folios largos que podían guardarse juntos y leerse consecutivamente. El cantón, el censor, se leía sus oraciones en tablillas, salterio que sirvió durante siglos para comprobar si alguien sabía leer y escribir. En el siglo I en Roma se utilizaba la interpunta, los puntos indicaban la separación entre las palabras de texto, la scriptio continua arraigada en el mundo griego. Esto fue después de Cristo. Alrededor del siglo X las palabras se escribían una tras otra sin espacio en blanco ni puntuación. En la Alta Edad Media, Duoda, en un tratado escrito para su hijo, leyendo libros se aprende a conocer a Dios. En la edad contemporánea, las investigaciones de la UNESCO habla del proceso de alfabetización, está lento, creciente en términos de porcentaje, pero el número de analfabetos es cada vez mayor en términos numéricos y se ha superado los 1.000 millones. Habla de la producción de libros que crece vertiginosamente en todo el mundo, tanto en todos los dos países gigantes, Estados Unidos y Rusia. Habla de la lectura silenciosa representa la última fase de un proceso que empieza con el método de lectura en voz alta y pasa a través de una lectura en voz baja, de modo que, a diferencia de los dos modos de leer, el vocal y el visual puede ser considerado índice de bajo nivel sociocultural en una sociedad determinada. En la lectura contemporánea, la invención de la imprenta fue un gran avance en la historia de la evolución de la lectura por ser el primer medio pionero en la producción de textos. Durante el siglo XIX, el alfabetismo en los países tuvo más efectividad en la población religiosa protestante, importante derecho de la humanidad de ser capaz de leer la Biblia. En la actualidad, la lectura es más accesible y está a la mano de todo el mundo, desde los computadores, en los dispositivos móviles, libros electrónicos, PDF, juegos, etc. La lectura de una era post-textual. La lectura en la actualidad, tomamos a Vygotsky, que analiza las etapas del proceso de percepción y comprensión y alocución verbal. Y en relación con el tema de investigación, tenemos a Freire, que caracteriza la lectura como un proceso que se aprende y conoce de manera crítica el texto e igualmente el contexto en ámbitos trabados por una relación dialéctica. También nos habla la Organización de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habla de una educación de calidad, producción, consumo responsable, vida de ecosistemas terrestres, todo esto como una postura de frente para ayudar a resolver el cambio climático a nivel del planeta y alcanzar el desarrollo sostenible. Finalmente, el epistema de la lectura se relaciona con metodologías que ayudan al estudiante a que se involucre con lecturas que le permitan reflexionar y confrontar su realidad para ayudar a cuidar la vida de sí mismo y de su comunidad y del planeta. Las anteriores investigaciones y los autores que se han citado están confrontados en las referencias bibliográficas. Agradezco mucho su atención y buena tarde.